Seguimos en el Café del Correo. Recordamos que están hoy con nosotros Manolo Gómez de la Torre, Emilio de la Cruz, Diego Boza y José Antonio Aldeturriaga. Hemos hablado en el primer bloque de las candidaturas del Partido Popular y ahora quería conocer la opinión de nuestros invitados acerca de la presentación en la ciudad de Cádiz del programa, no sé si decir regenerador o de reforma de la política que elaboró Ciudadanos. Vino Albert Rivera, el candidato a la presidencia del gobierno de este partido, y en el Palacio de Congresos desgranó aquellas medidas que piensa proponer el partido político Ciudadanos, entre otras la desaparición del Senado, la desaparición de las diputaciones, la desaparición del Consejo General del Poder Judicial, un programa que, visto desde fuera, parece muy radical en términos políticos y parecía una manera de querer recuperar o de querer llevar hacia el voto de Ciudadanos a todo el movimiento de indignados que hará un año se habían ilusionado con Podemos y que en los últimos meses se habían ido desencantando, o al menos así lo entendí yo. ¿Qué opináis del acto, bueno, Diego? Del acto, por una parte, yo creo que estamos cada vez más en un sistema político de modas. Y ahora mismo Ciudadanos está de moda. Creo que es algo que le pasaba a Podemos hace un año, año y pico, pero por alguna razón, como decía, se rompió el amor, se rompió la magia, y en este momento ser de Podemos no es tan cool como ser de Ciudadanos. Y ahora mismo lo que se lleva es ser de Ciudadanos, y se ve como el acto fue absolutamente masivo. Además, un perfil generacional, cultural y social muy definido, que ha visto ahí una posibilidad. A mí, que ideológicamente no me siento cerca de algunos de los planteamientos que hace Ciudadanos, sí que me parece que en el momento en el que mantenga la coherencia y en el momento que mantiene un discurso regeneracionista, es algo que es necesario en este país. Es algo que realmente el anquilosamiento de las dos grandes estructuras políticas que han vivido en España durante los últimos 30 años hacía necesario una apertura de puertas. Ahora, lo decía Yolanda Vallejo en el artículo de La Voz del Domingo, ¿no? Dice, es que son tan perfectos que te hace sospechar. Hay duda. Te hace sospechar, es como los anuncios, ¿no? Te lo venden todo tan bonito que te hacen sospechar. Entonces, bueno, a mí, ya digo, evidentemente me parece que hay algunas cosas con las que discrepo seriamente, pero, por ejemplo, las apuestas que hacen por volver a meter en el debate cuestiones que estaban, que parecían olvidadas, y además, algunas veces cosas son tan coherentes o tan obvias que choca que no se entienda. Por ejemplo, yo no veo lo del Senado, porque creo que si la única fórmula para salvar la situación con Cataluña es un Estado más federalizante, por lo tanto hace falta una segunda cámara realmente federal. Pero si no es así, lo de las diputaciones puede pasar, lo del Consejo General del Poder Judicial hay que darle una vuelta, evidentemente, pero incluso la fórmula de presentación de propuestas me parece que es atractiva, porque Albert Rivera presenta, y cuando le escuchaba que le critican, decía, bueno, esto es una propuesta, podemos llegar a un punto, podemos verlo, con lo cual es una forma de cambiar cierta radicalidad. Ahora habrá que ver si de verdad el detergente lava tan blanco como ellos dicen, o en realidad no. Ellos se van acercando bastante a la realidad de la demanda. O sea, si hubiera sido un poco valiente, hubieran dicho, y estamos pensando quitarle las autonomías. Es decir, todo aquello... Entonces mayoría absoluta. No, claro. Es que todo aquello que sabe que ahora mismo el ciudadano sabe cuáles son los males que se han dicho y se es consciente. Lo que ocurre es que antes ese discurso se decía y entonces te llamaban facha. Te llamaban facha por cualquier cosa que fuera salirse de ese despropósito que se ha hecho en España con las autonomías y con todo lo que ha sido, pues al final, una duplicidad, cuatriplicar las administraciones, que es lo que tiene a España absolutamente, bueno, pues con la deuda que tenemos, ¿no? Entonces, yo creo que Ciudadanos, como he dicho en otras ocasiones, viene a reponer una avanzada que tenía que haber hecho el Partido Popular y que no lo ha hecho. No lo ha hecho por lo que yo decía antes. Hay un tapón, claro, desde el momento que esto se convierte en una profesión, que los que están tienen que culminar jubilándose como mínimo, algunos continúan. Ahí tenemos al señor Posada, que ha dicho, no, por donde sea, ¿no? Margallo le ha dicho Rajoy, hombre,
te voy a poner, pero tampoco tienes por qué ir por Valencia, que más te da ir por Alicante si lo que tú quieres es tu escaño. Esa es la realidad que está ocurriendo. Todo eso lo están viendo la gente, lo están viendo esos profesionales, esos chavales con 30 y tantos años, en la que desde que está mi hijo, el tuyo, y que con quién se va a identificar esa gente que es de una nueva generación formada, que tiene una visión distinta. ¿Con quién? De esos dos. Yo creo que ha hecho un esfuerzo importante, ha hecho un esfuerzo Pedro Sánchez en el PSOE, pero claro, la ambigüedad a veces, y hoy la gente quiere saber si tienes azul o amarillo. Yo creo que la diferencia está en la mochila que lleva detrás Pedro Sánchez. Claro. Ciudadanos puede decir, quito las diputaciones y los propietarios y nadie compartidos le dice, de la mochila. oye, que yo tengo, yo soy presidente de diputación, ¿qué vamos a hacer con todo esto? ¿Dónde lo vamos a recolocar? Bueno, entonces, en este momento sí lo puede decir. Ahora, dentro de 4 años, si no lo hace, habrá que ver. Pero claro que va a tener Ciudadanos, claro que va a tener posteriormente a las propias elecciones, va a tener una caída, va a tener un desgaste. Es decir, ellos han logrado hacer algo que es muy difícil, que es con el balón hasta la puerta sin que te toque nadie, ni en la defensa, ni en nada. Entonces eso, al final coge a alguien y te pone una zancadilla o te caes en el centro. Solamente una información, el número 1 de Ciudadanos, el funcionario de la Diputación. Claro, por eso te digo. Y además el crecimiento... Mera información. Pero los funcionarios de la Diputación estáis tranquilos, ¿no? Vale. Yo estoy... Pero el crecimiento tan rápido, los que hemos trabajado en la implantación de partidos, que estamos aquí, creo que casi todos lo hemos tenido que hacer. ¿Sabéis lo que es de la noche a la mañana que te pongas, como dices tú, de moda y hay que implantar 8.300 municipios? No, tiene. Yo recuerdo un alcalde de la Costa del Sol que estaba en este caso, estaba despreocupado porque decía que a él no le había tocado, que Ciudadanos no habían logrado hacer una lista en este municipio, en Torremolinos. Y digo, no te preocupes, alcalde, si van a salir 2 o 3. ¿Cómo? Pero si es que aquí no han hecho listas, han cogido gente de fuera porque aquí nadie ha querido. 2 concejales ha sacado. Es decir, cuando de alguna manera la manguera está funcionando, está en marcha. Vamos a escuchar a Manolo, venga. Si seguimos diferenciando fondo, forma. En la forma, pues claro, los que hemos estado al frente de organizaciones políticas de las que podíamos llamar tradicionales, organizando campañas, sabemos de lo difícil que es organizar, teniendo implantación, organizar un acto central, un mitin central y traer a 1000 y pico de personas. Bueno, pues los partidos estos emergentes, tanto le pasó a Podemos como ahora le está pasando a Ciudadanos, son capaces de organizar este tipo de actos sin tener estructuras partidarias. Antes decíamos nosotros, es que de Podemos se decía, pero ¿cómo van a luego? Pues hicieron una campaña. Un pequeño inciso, por tanto, lo que estás diciendo, que además de lo que tú dices del esfuerzo, ya se iba hacia abajo porque la gente no iba a los mítines porque ya no llamaba atención, y ellos han logrado que eso vuelva a tener... Pero siguiendo con la forma, claro, ellos llevan 1.500 personas. Tienen, según parece, 200 afiliados en Cádiz. Con esa organización, llevar eso quiere decir que la gente hoy se mueve al margen de esas maquinarias que tanto cuesta mover en los partidos políticos. Es mucho más difícil, diríamos, adecuar la maquinaria de partidos como era Izquierda Unida, como era el PSOE, como es el PP, renovar eso, que crear un partido que hoy nacen sin las hipotecas de ese tipo de estructura, ni de ese tipo de costos, etcétera, etcétera. Luego, el acto en sí, si os dais cuenta, claro, no son esa presidencia con 28 que tiene que hablar el responsable regional, el responsable de la provincia, el responsable de la juventud, el responsable de no sé cuánto, hablan 8 tíos, no, una persona. Que era el otro día él, sin mesa y sin nada, y además en 45 minutos desgrana un tema que él venía a explicar, y era qué vamos a plantear en cuestiones de regeneración y en cuestiones de la reforma de la Constitución. Ni siquiera se mete con otros partidos, ni con otros líderes, ni con otras candidaturas, ni con nada. Entonces, en cuanto a la forma, pues claro, es una novedad total y absoluta. En cuanto al fondo, pues claro, pues son propuestas que han conseguido lo mismo que le ocurre a Ciudadanos, que hoy se esté debatiendo de cosas
que era muy difícil que se empezase a hablar hace 2 años. Hace 2 años se decía, empezar a hablar de reformas de la Constitución, a lo más que se llegaba era si hace falta un referéndum para monarquía o república, pero para poco más. Y la reforma que se han hecho de la Constitución la han hecho entre los 2 grandes partidos, el artículo 135, o para que votasen los inmigrantes. Entonces, los ciudadanos europeos de otra. Entonces, ellos han logrado que hoy se esté debatiendo de temas que sí le importa a la gente y que le importa saber qué es lo que va a pasar con esos temas. Yo luego, pues ya veremos si alguna de esas propuestas son más llevaderas o menos llevaderas. Del tema de las diputaciones hace mucho tiempo que se lleva hablando, y se lleva hablando porque una vez que se crea las comunidades autónomas, pues se ve que a lo mejor el siguiente paso, pues a lo mejor ya no sería necesario en el tema de las diputaciones, porque es un tema que se ha venido hablando. Del tema del Senado llevamos hablando multitud de veces. De la importancia hoy de que la solución del tema catalán posiblemente pase, porque cuando se reforme la Constitución se haga posible que Cataluña pueda tener un referéndum que decida qué es lo que quiere hacer en relación a España y eso esté dentro de lo que es la Constitución, no como hoy, que es imposible porque la Constitución no lo permite, pues son temas que ahí se están planteando, el tema de quitar los aforamientos, el tema de eso. Por tanto, en fondo y forma están significando un revulsivo que es lógico que a la gente le llame la atención. Si a eso le añadimos que con lo mediático que hoy es todo, la política también, pues resulta que el candidato es una persona que es bien parecida, que habla bien, y que eso pues es algo que en el futuro tendrán que saber las distintas formaciones políticas, que si quieren ir a un debate o si quieren aparecer ante los medios, pues hay gente que da mejor para esa función que otros que no dan bien en ese tipo de medios, y no quiere decir más nada. Bueno, yo creo que ellos han sabido encauzar esa necesidad de cambio que todo el mundo solicita y que en un momento dado está. Tú vienes hoy con el color corporativo de Ciudadanos. Lo han visualizado de manera amable. Claro. Ellos han visualizado el cambio de una manera amable. Podemos de menos amable. Es un modelo americano, en el sentido de que es más importante, y lo hemos visto con Obama, el candidato y sus ideas que un partido. En el sentido de que en Estados Unidos yo creo que ellos han tirado mucho del modelo americano, también de las encuestas, de ver lo que verdaderamente les preocupa a los ciudadanos. Cualquier politólogo te dice que los partidos que llegan al poder se llega desde el centro, no se llega desde los extremos, con lo cual ellos han buscado un nicho de mercado muy importante, que en estos momentos estaban un poco huérfanos, y yo creo que han conseguido la cuadratura del círculo. Pero aún así, la forma es muy importante, porque el mismo espacio era UPyD. Efectivamente, pero el mensajero no era lo mismo. Pero el mensajero es distinto. ¿Por qué? Porque el mensajero es una persona que aparentemente no viene de ningún partido político anterior, no es una persona que haya pertenecido y se haya beneficiado de, por ejemplo, de las listas cerradas, porque Rosa Díez era candidata del PSOE y no fue por primaria, con lo cual tú no puedes reivindicar ahora el modelo que tú no has utilizado, ¿no? Y yo respeto en este caso a UPyD en la forma, pero el mensajero es el que fallaba. Sí, pero como el 90% de la gente no piensa eso, o sea, el 90% de la gente no se mete en política ni lo sabe lo que son unas listas. Pero Emilio, lo que sí ve es una cara agradable, una gente que le ha visto la cara siempre, quítate ya, es lo que dicen. Y ese trabajo hizo, el primer trabajo, entre comillas, sucio, lo hizo Podemos, que hizo el trabajo de llegar con la agresividad, Pero y una vez abierto el melón, un exceso de proyección mediática muy agresiva. Y sin embargo, todo el mundo en politología te lo dicen. Es más importante no generar animadversión que fidelidades. Podríamos debatir qué es lo que le ha pasado a Podemos, porque si ha sido un exceso o ha sido una reacción, porque ha habido un momento que Podemos era el partido el que está primero, pero porque no había una alternativa moderada que dijera lo mismo. Vamos también al fondo de estas cuestiones, que no todo es imagen. Hay propuestas que van más a contracorriente porque quieren cambiar de raíz el estatus general, que le podía pasar a Podemos. Sus propuestas a veces son menos digeribles para una mayoría,
¿Qué le está ocurriendo? Que muchas veces cuando quieras hacerla tan digerible, resulta que pierdes tu razón de ser. Entonces, el otro día Castel decía que en Estados Unidos, ¿qué es lo importante? Encargan a empresas que dicen qué es lo que la gente quiere y en función de eso yo hago los programas. Yo digo que yo que provengo de de una cultura que no es así, a mí me cuesta trabajo asimilar eso. Pero eso no quiere decir que yo desprecie que no se puede seguir haciendo porque la política de Felipe González el gato blanco va a lo importante que hace ratones, ¿no? Pues igual. Un ejemplo que a mí, por ejemplo, creo que viene de eso que se dice, que también no solo lo hacen en Estados Unidos, sino que aquí lo hace Ciudadanos, lo hace seguramente el Partido Socialista, Podemos está moderando sus posiciones dependiendo de qué tipo de temas, pero ayer me sorprende mucho una propuesta que hace Pedro Sánchez, que es que haya un número de horas determinadas de deberes en las casas. Sí. ¿Eso a qué obedece? No hace muchos días, se planteó el debate sobre que había mucha gente que decía que no debe haber deberes en casa porque eso hace que los padres no sé cuánto. Luego eso se ha revestido de que es que los niños ya tienen bastante. Y entonces, bueno, como pasaba por ahí, pues ahora yo, que estoy en campaña, lo cojo y lo convierto en una propuesta. Y digo, aquí los niños tienen 6 horas y media, creo que de deberes, cuando en Europa la media es de menos. Pero todo eso es... Y eso obedece a ese tipo de cosas. Pero esto a mí me parece que no son sólidos, muchas veces. Y eso, muchas veces te ponen y te quitan votos. Tú has dicho una cosa, y yo ahora voy a tirar un poco para mi gremio. Precisamente el problema que hay desde hace muchísimos años. Yo he asistido a muchos seminarios de grandes gurús americanos que han trabajado con Clinton, con Bush, con todo, y todos, y no hace falta eso, ver todas la trayectoria de los americanos. Bueno, aquí nosotros hemos hecho una campaña estupenda para un alcalde, trabajando con meses de antelación, se ha ganado, magnífico, estupendo. A partir de ahí, para que se continuara era un martirio imposible. Porque no hay medios, otra porque empiezan a decir, bueno, pero si al final aquí estoy yo, tercero, a lo mejor viene el partido, y cuando te falta un mes, entonces eso yo creo que Ciudadanos, primero, ha entrado, igual que Podemos, lo que pasa es que Podemos, fíjate, es tan listo que se ha dado cuenta que tenía que desaparecer. Perdonadme, vamos a cambiar de tema. Venga, que quería escuchar vuestra opinión sobre Manuel González Bouza, teniente alcalde de Medio Ambiente, en una entrevista en el diario de Cádiz, ha descartado la inmediata remunicipalización del servicio de limpieza y recogida de basura de Cádiz y ha dicho que se pensará la posibilidad de hacerlo dentro de 2 años. Bueno, yo me congratulo y estoy totalmente de acuerdo con este concejal que haya llegado a este convencimiento, porque lo que está muy claro es que hay que reconocer. Lo mismo que estamos hablando antes de las nuevas formas, hay que reconocer que las viejas no salen. Las viejas, que es coger un decálogo o lo que quiera y decir cosas que son incumplibles y que no se pueden llevar a cabo, hay que reconocer. Le falta, hombre, se ha quedado a media. Hombre, vamos a estudiarlo, vamos a intentar 2 años, que se ha equivocado, porque en ese contrato que él dice, la prórroga no son de 2 años, nada más que es de 1, o sea que nada más que tiene 1 año para trabajar el tema. Pero creo que lo fundamental es saber que si la iniciativa privada y la iniciativa pública pueden colaborar para que la ciudad vaya y sea mejor, más rentable, pues bienvenido sea que rectifiquen. Vamos. Manolo. Hombre, yo creo que realmente está claro que era una propuesta. Curiosamente lo que pasa es que en boca de la persona que lo hace, él sabía. Es una persona que está en el ayuntamiento y sabía cuál era la situación. En el área de medio ambiente. Él estaba en el área de medio ambiente y sabía que eso era así. Y sabía que la remunicipalización de un servicio como ese, pues podía suponer, creo que lo que ha dicho, 16 o 17 millones de euros entre una cosa y otra. Eso es imposible que el ayuntamiento lo tuviese hoy. Y entonces, bueno, pues cuando se han dado cuenta de que eso es así, pues entonces ahora dicen que eso, porque la explicación luego era además bastante confusa en cuanto a cómo las plusvalías iban a venir otra vez a la ciudad a través de que... El IVA, del IVA, en definitiva, que bueno, era un objetivo bastante imposible y que los
nuevos partidos pues también se dan cuenta y chocan con la realidad y dicen que es difícil hacer lo que habían pensado hacer. Pues yo estoy indignado. Yo creo que hay que obligarle a que municipalice el servicio, porque si no, entonces va a hacer lo mismo que hacía Vamos a ver, Martínez, ¿no? Haz el favor de hablar de Puerto Real. No, perdona. No, habla de Puerto Real. Allí se remunicipalizó, por favor. Barroso remunicipalizó, ¿Tú sabes por qué? Porque le debían 1.000 millones de las antiguas pesetas a la anterior concesionaria y se fue de Puerto Real, porque ya sabían que no le iba a cobrar nunca. Y la deuda iba a ser impresionante. Que conste que yo quise y os hablo, municipalizar el único concejal el servicio de los aquí presentes de funerario, que ha municipalizado un servicio. El 81. Mira, Podemos de Yo he sido el único que ha sido capaz de municipalizar un servicio que estaba en manos privadas, que era el cementerio de mi pueblo. En el fondo, en ti se esconde un bolivariano. No, yo es que necesito. Que le sale de vez en cuando. No me hablo que el otro día haciendo zapping vi al bolivariano en la televisión cubana. Yo, la verdad que me parece que es la posición lógica y tampoco veo que haya tanta novedad. Quiero decir, yo en ningún momento yo no leí que se iba a remunicipalizar el servicio. transmite alegría, la primera semana de llegar al poder ni los 5 primeros meses. Entonces, es un objetivo de este equipo de gobierno. Millones de pesos, de aquí a 4 años. Entonces, si de aquí a 4 años si de aquí a 4 años no lo hace, es cuando tendremos que valorar si se engañó, si se mintió. Han llegado, han visto, han analizado. No hay por qué hacerlo. No está haciendo la política de Teófilo Martínez. Es que tiene que hacer la política. Es que igual que y lo único que le falta una ecotasa también. Es que igual que pasa en el puerto, ¿por qué no puedes acabar con los parkings? Porque estás atado de pies y manos. Entonces tienes que analizar. Es que ya el informe te cuesta casi el doble no hacerlo. Que te permita analizar la situación, que te permita revertir eso. ¿Y por qué no se municipaliza el servicio de agua en San Lucas o en Barbate? ¿Y dónde tiene que empezar? Bueno, se hizo hace poco. Habrá que preguntarle a los que lo hicieron. En este caso, si se ha hecho, si el análisis es ese y hay la posibilidad, yo creo que habrá que hacer balance cuando acabe el mandato de este equipo de gobierno. No sé si en 4 años o antes, ese es otro tema que podíamos hablar, pero es entonces cuando habrá que hacerlo, y me parece que es una postura lógica, porque lo que se dijo desde algunos sectores que esta gente iban a llegar, iban a quebrar el ayuntamiento porque iban a remunicipalizar, ¿no? Están aplicando una lógica de actuación y a partir de ahí habrá que ver en este periodo si después cumplen o no. Y dentro de 4 años habrá que valorar. Esa lógica no la tenía Teófila, esa era simplemente de Podemos. ¿Cómo que esa lógica no la tenía? La de mantener el servicio. Teófila ahora está en el Congreso. Pero en este caso estamos hablando de una política desarrollada en Yo no les recomiendo que hagan planes a 4 años. Pero había un contrato que hay que cumplir. Pero había un compromiso de quitarlo. Claro, yo creo que hacer planes a 4 años. Es igual como, por ejemplo, en 4 años es igual como cuando aquellos partidos de izquierda que han trabajado en la Junta de Andalucía o han estado gobernando en la Junta de Andalucía no han hecho ni una sola aportación para la recuperación de los centros públicos, de los centros concertados a lo público. Esas cosas son las cosas que hay que exigir. Ese tema no me lo toque, que he escuchado al secretario de organización de Podemos decir que va a mantenerlo todo igual. Es más fácil todo, es más fácil todo. Esto es como... Yo en el tema de la... Lo pongo en relación a lo que comentábamos antes, que muchas veces es mucho más difícil, una vez que se dio el paso hace X tiempo, de externalizar un servicio, es muy difícil, sinceramente, creo es muy difícil recuperarlo, porque en muchos casos significa pues ni más ni menos que tienes que hacer frente, en algunos casos, a indemnizaciones, que tienes que hacer frente a crear o a traspasar, plantillas y a pagar nóminas a 30 meses. Y eso hace que muchas veces pues sea difícil este tipo de planteamiento. Lo que incido es lo que comentábamos antes, que hay algunas propuestas que podían venir del desconocimiento, pero había otras propuestas que las personas que los hacen ahora, pues resulta que estaban un poco en el meollo de la cuestión. No digo yo que estuviesen en el día a día de lo que, pero sabían lo que significaba un servicio como eso. Sabían que volver a lo público un servicio... Mira, yo algunas veces decía, incluso en otras leyes sociales de las que se hicieron, pues yo siempre pensaba que hay leyes que una vez que se han puesto en funcionamiento y funcionan, por ejemplo, el matrimonio entre personas del mismo sexo, bueno, pues cuando eso se aprueba y lleva funcionando 4 o 5 años
y no es además ningún tipo de locura, pues claro, es muy difícil revertirlo. Pues al contrario ocurre lo mismo. Una vez que se ha externalizado un servicio que lleva funcionando, del que dependen también trabajadores, etcétera, etcétera, pues volver a hacer eso significa tener una liquidez que hoy los ayuntamientos no tienen, porque el problema de los ayuntamientos es que muchos de esos servicios podrían tenerlo, pero mientras no se solucione el problema de la financiación de los ayuntamientos, la falta de liquidez hace imposible muchas veces casi la política del día a día. ¿Terminamos ya? ¿Alguna dedicatoria? Sí, especialmente al querido y buen amigo Braulio Medel, presidente de Unicaja. Braulio Medel? Sí, porque ayer tuve la ocasión de estar presente. Yo necesito otra hipoteca. Sí, bueno, pues ahora si queréis, déjame terminar, que le dé coba y después pedís. Será al revés. Es que si primero pedís y después le digo. Ayer se presentó el informe de análisis sobre la empresa de Andalucía en 2015 en Sevilla y tuve ocasión de estar, lo cual me lleva una alegría en lo positivo que se explicó, porque hay más de 400.000 empresas nuevamente funcionando, estamos cercanos ya al 2006 y algo que me congratula porque creo que acierto de pleno. Yo en el 2007 dije que esto era hasta el 2017 y parece que en Andalucía tanto Interior Producto Bruto como incluso generación de empleo parece que confluyen, según ese informe, en el 17. Por lo tanto, espero, presidente, que tenga razón y, por supuesto, desde aquí las propuestas de hipotecas te las llevo en breve a Málaga. Muy bien. Bueno, pues con esas hipotecas que vamos a tener los aquí presentes... Yo prefiero que no... Yo tampoco. Yo tengo y la quiero. O sea, que me estáis pidiendo que... Yo sí. Fernando, yo prefiero cash. Tú hablas por Fernando. Yo prefiero cash. Bueno, pues entonces damos por concluido el Café del Correo de esta semana. Agradecemos a nuestros invitados, a Diego Boza, a Emilio de la Cruz, a José Antonio de Turriaga, a Manolo Gómez de la Torre, por sus opiniones y sus comentarios. Les agradecemos a todos ustedes por habernos prestado atención y les convocamos para dentro de una semana en el Café del Correo.